Buenas, vamos a empezar con un tutorial de Scheme en Ubuntu. Primeramente es un lenguaje que nació en los años 70. Además sigue una línea de Lisp Programming Language y fue creado por Guy Lewis y Gerald J. Además, en un principio se iba a llamar Schemer, pero se cambió a Scheme porque en esos años el límite que había para los nombres de archivos era de 6 dígitos y Schemer era de 7. Además, en el 2007 recibió una ratificación estándar R6RS y actualmente se usa Dr. Racket como una evolución del lenguaje Scheme, pero básicamente son los mismos. Además, tiene variables que están definidas de forma estática, las letras se asocian con valores u objetos, pero no siempre tienen que ser variables. Además, los objetos son creados y durante el proceso, pero el Gashbar Collector se encarga de eliminarlos durante la ejecución si no se van a usar en futuras operaciones. Y además la iteración funciona como una recursividad y tiene métodos de llamar tradicionales. Entonces es una fusión entre la iteración y la recursividad. Los procesos son objetos y se crean de manera dinámica durante la ejecución de las funciones, y los argumentos tienen un valor. Entonces esto significa que Scheme evalúa cada argumento y después de ser evaluado él le da el poder al procedimiento para que haga lo que tenga que hacer con ese argumento. Y está diseñado en una notación polaca, entonces todas las operaciones y todas las funciones tienen que estar entre paréntesis. Entonces ahora vamos a seguir con el tutorial de Scheme. Vamos a proceder a hacer una calculadora donde tenemos diferentes opciones como sumar, restar, dividir, incluso podemos sacar soluciones en una ecuación cuadrática. En este momento estamos definiendo lo que sería la función, la cual vamos a llamar calculadora. Para definir usamos el nombre de find, obviamente respetando la notación polaca de los paréntesis. Vamos a hacer un tipo menú con prints para que el usuario vea las opciones que va a tener esta calculadora. En esta vamos a hacer lo que es sumas, restas, división, multiplicación. Vamos a hacer más que todo lo que es lo básico que hace una calculadora normal. Y todo eso se va a trabajar desde consola, porque muy importante que a la hora de hacer los prints, si se van a manejar strings, manejemos las comillas, porque si no, no va a detectar y no lo va a imprimir. Colocar que el 1 va a ser sumar, el 3 va a ser multiplicar, y vamos a ir poniendo cada uno de las opciones que va a tener nuestra calculadora. Vamos a ir dividiendo los prints porque el print de este lenguaje no acepta varias variables, varias expresiones dentro del mismo. También vamos a permitir que el usuario calcule cuál es el número Fibonacci de acuerdo al número que él da. Entonces, partiendo de ese número, el usuario inserta la posición del número que quiere saber y la calculadora se lo devuelve. Es importante que a la hora de estar programando en este lenguaje se respeten los espacios, ya que esto hace una diferencia en las expresiones que van dentro de los paréntesis. Él entiende por espacios, entonces nosotros definiendo, por ejemplo, calculadora, podemos ponerle varias expresiones dentro, pero si se las ponemos pegadas, él las va a entender como una sola, pero si dejamos un espacio entre ellas, las va a entender como si fuera separado. En este momento vamos a utilizar una entrada En este momento vamos a utilizar una entrada del usuario. Entonces vamos a definir un objeto de entrada que lo que va a hacer es captar un read del usuario y lo va a colocar en entrada. Entonces vamos a tener un menú que
va a captar como parámetro la entrada del usuario. Aquí es donde vemos que estamos poniendo como parámetro una función a otra función. Ahora vamos a hacer la función de menú. Vamos a hacer la función de menú. Otra vez igual, define el nombre de la función y dividir por espacios las muy importante respetar la notación polaca, y con espacio vamos a dividir todas las variables. Para hacer lo que es para hacer un if, un else, Chesim utiliza lo que es conditional. Es una forma muy sencilla de hacer if else sin tener que estarlo repitiendo. Okay. Entre los paréntesis cuadrados iremos a colocar cada una de nuestras opciones. Aquí vamos a colocar que si x, que es nuestra variable, es igual a 0, a 1, perdón, respetando los espacios, va a pedir las distintas variables que necesita la función de sumar, que en este caso serían 2. Este define menú es solo una llamada auxiliar que nos va a permitir tener control de las operaciones que se quieren hacer, pero las operaciones están separadas por funciones diferentes que adelante analizaremos. Nuevamente vamos a hacer una función que va a recibir una entrada del servidor del usuario. Y aquí estaríamos creando lo que sería nuestra primera condición cuando x sea igual a 1. Podemos poner n condiciones, igual todas divididas con paréntesis cuadrados. Entonces vamos a continuar con la condición número 2, que es la que nos va a permitir trabajar con la resta. Entonces ponemos un print, muy importante. El print se usa en minúscula, como podemos ver. Y igualmente ocupamos que el usuario ingrese un dato, entonces le vamos a poner un enter, por decirlo así. Aquí es donde vamos a crear la llamada auxiliar a la otra función que nos va a permitir ya sea sumar y en este caso restar.
Entonces, como vemos, ya tenemos todas nuestro menú generado y que va a permitirnos ingresar a las diferentes funciones. Entonces vamos a crear la primera, la de suma, una muy sencilla. Entonces definimos sumar, ¿verdad? No se nos olvide la notación polaca, ¿verdad? Ok, ya que tenemos definido sumar, tenemos solo un dígito. Entonces vamos a crear un print que nos va a permitir pedirle al usuario que ingrese el segundo dígito. ¿Verdad? Entonces ya que tenemos eso, otra vez definimos el otra entrada que se va a leer en consola y nos va a permitir que el usuario ingrese el siguiente número que él quiere sumar. Entonces ponemos el signo de suma, cuál es el argumento que recibe la función, el A, y la entrada. Muy importante seguir ese orden. Como pueden ver, y a algunos les parece extraño, es la forma en que estamos haciendo la suma. En Scheme se utiliza una notación en la cual el operando va al inicio, seguido por cada uno de sus variables o atributos que se esté usando que se vayan a sumar. Por ejemplo, en la suma está la suma de A con la entrada que el usuario ingresó. Entonces eso sería como decir A más A entrada, nada más que en Scheme utilizaría lo utilizaría de esta forma. Aquí estamos definiendo la potencia. Entonces esta, como no sabemos a cuánto queremos hacerlo, ¿verdad? Porque es potencia, entonces nos vamos a una función auxiliar llamada potenciaux, y esa potenciaux va a recibir el primer dígito y el segundo. Entonces venimos acá abajo y definimos potenciaux, y esa cual va a recibir un A y un B, que son esos que teníamos aquí. Esos que teníamos aquí los recibe aquí. Entonces ya aquí en este caso es diferente, porque aquí vamos a utilizar un if. Si el número, recuerden los paréntesis, si el primer número, o sea, si el B, que es lo que está elevado, es menor o igual que 1, entonces se va a multiplicar, va a tomar como X. Si no, va a ser una multiplicación y va a volver a llamar a la función, recibiendo X y, disculpen, aquí es un A, y también el B menos 1. Como podrán haber notado, esta función se parece mucho a una recursividad. De hecho, sí, Scheme maneja también recursividad, y esto lo que estamos formando aquí es una recursividad en la cual para mi caso de parada es cuando B es menor o igual que 1. Ahora vamos a hacer la de Fibonacci, que en esta podemos
ir directamente a trabajar con la función, porque Fibonacci, como habíamos aclarado antes, no recibe otro número, sino que es un número por sí solo. Aquí también vamos a hacer otra llamada recursiva que va a recibir como parámetro uno menor que el que estábamos recibiendo, y otro menor del que estábamos recibiendo. Ahora también le vamos a permitir al usuario que, si quiere calcular las soluciones de una fórmula notable o de una fórmula cuadrática, entonces la fórmula general, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir la variable a. Entonces aquí le vamos a pedir que inserte el valor b, que es el que va a leer esa línea. Y esa línea, que nos va a permitir, vamos a llamar a fórmula GNaux 1, que es la que va a tener de valores de a y nuestra entrada. Entonces luego definimos esa fórmula, esa función auxiliar que habíamos definido, que es fórmula GNaux, que va a recibir dos números a y b, ¿verdad? Obviamente. Y aquí le vamos a pedir que inserte con un print el valor de c. Entonces ya tendríamos nuestros tres valores, y obviamente hacemos un define y este nos va a permitir también llamar a una fórmula auxiliar. Esa es la 2, que va a recibir a, b y c, pero en este caso nuestra c es la entrada. Y ya que estamos esto, nos vamos a la función que nos permite hacer todas las operaciones. Entonces vamos a escribir fórmula GNaux 2. Aquí, disculpen, llevo un 1, si no, no haría nada. Y en esta nos vamos directamente a, perdón, esa primeramente vamos a ir a esa es donde vamos a hacer los cálculos. Entonces, ¿qué ocupamos? El discriminante. Entonces vamos a crear una variable que va a ser define disc de discriminante, y vamos a tener una operación dentro. Va a ser la resta de una multiplicación, obviamente, ¿verdad?, de el b por b y de la multiplicación de 4a por c. Aquí vemos que él no solo permite dos números dentro de una multiplicación, sino que multiplica varios. Y ahora tenemos varios casos, que es si es menor que 0, si es igual que 0 o si es mayor que 0. Entonces, con un condicional vamos a preguntarle: ¿es menor que 0? Menor el discriminante que 0. Si es así, vamos a imprimir
con un print que no hay solución en los reales. Entonces tenemos el otro caso, es si es igual el discriminante que 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que le vamos a hacer es la solución 1 va a ser un print de un cálculo. ¿Y cuál es ese cálculo? Va a ser la división de la suma de menos b de la raíz cuadrada. Ese es el comando para raíz cuadrada del discriminante y ¿por qué se va a dividir? Por la multiplicación de 2 por a. Muy bien. Y ahora vamos con el último de los casos, que es cuando sea mayor que 0. Entonces siempre respetando los espacios. Aquí me falta un espacio y aquí también un print. Y aquí tenemos dos soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer varios prints, obviamente. Y entonces tenemos el primero, pero el primero ya lo teníamos listo acá. Entonces, ¿qué podemos hacerlo? Podemos utilizarlo. Entonces lo vamos a copiar porque ya lo tenemos listo. Bueno, esa es la solución 1. Entonces vamos a poner primero aquí un print de la solución 1 y un espacio. Aquí vamos a poner otro print, que ese nos va a ser la solución 2, ¿verdad? Entonces vamos a poner un último print, que ese también lo podemos copiar, que lo único que hay que hacer aquí es, en vez de este más, ponemos un menos. Y así tenemos nuestra calculadora. ¿Ven? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ejecutarlo. Muy importante que antes de ejecutarlo revisemos cada una de nuestras líneas de comando para ver que no nos falte nada. Entonces vamos al inicio y revisamos que los prints que cada uno tenga sus diferentes paréntesis y que todas las funciones tengan sus variables. Aquí encontramos una función que no tenía sus variables. En este caso sería a, b y c. Entonces ahora sí